Todos estudiantes, cordial saludo a los estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, profe, ¿y usted cómo está? Buenas tardes. En nombre de Dios, muy bien, aquí listo y dispuesto por la sesión de hoy. Hola Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, profe, gracias. Bueno, en nombre de Dios, entonces vamos a dar unos minutos de conectividad, entonces para que por favor nos mantengamos ahí conectados, ya damos inicio, ¿listo? Bueno, sí, señor.
Listo, equipo. Entonces, dando el tiempo suficiente de conectividad. De nuevo, buenos días, Gabriel. Buenos días, Catherine. Tardes ya. A los estudiantes que nos observen de manera asincrónica, muy buenas tardes también. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, 12 de octubre de 2020, si bien es cierto, es lunes festivo, se tuvo a bien realizar la sesión del día de hoy, pues con el fin de no generar traumatismo en nuestro proceso académico y que de alguna manera, pues, que los que se lograron conectar, pues estuvieran de manera sincrónica, los que de pronto no lo lograron, pues al transcurso de la semana logren ver la sesión de clase, obviamente. Pues primero, partiendo desde la base fundamental de respetar su descanso, su festivo, y segundo, con el fin de que pues tampoco no nos atrasemos, tampoco pues no dejemos temas por ver. ¿Listos? Entonces, un cordial saludo. Buenas tardes, profe. Profe, qué pena por ingresar tarde, pero es que no tenía informado de que íbamos a realizar clase de motricidad hoy. Hola Eh, Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, sí, señor. Ah, Catherine fue la que me informó de que había clase hoy porque mi correo se supone que, que envió un correo avisando, pero a mi correo no llegó seguramente porque usted tiene el problema que tienen muchos profesores y es que tiene mi correo mal. ¿A qué me refiero con esto? Porque mi correo, el que está activo, es mvelazquezm@uninca.edu.com y muchos profes tienen msvelázquezm. Entonces, no sé, y ya he intentado arreglar eso y todo, pero no he podido. vale, Ah, vale, muchas vale, Michael. De todas maneras, tranquilo, lo importante es que se logren comunicar entre ustedes como equipo, como semestre que son, y pues logran pasarse el voz a voz. Pues si bien es cierto, no sabía la novedad, envié el mensaje por el aviso del Moodle, en el cual pues automáticamente les manda el correo, pero sí, efectivamente, si en el Moodle está el correo, pues incorrecto, obviamente no te iba a llegar. Lo importante es que ya te encuentras aquí, lograste llegar. Voy a sí, revisar aquí un momento. es que en el módulo aparezco como MS Velázquez M y mi correo institucional es M Velázquez M, sin la S. Entonces, pues es lo que hay por el momento. A ver si me arreglan eso en algún momento. Listo, sí, efectivamente aquí me aparece lo que tú dices, me apareces MS Velázquez M. Sí, sí, efectivamente. O no, ¿cómo es? O sea, es No, mi correo institucional, o sea, el que está activo, el que yo utilizo, por el que envío y todo, es M Velázquez M. Y claro. mi Moodle es MS Velázquez M. Ah, ok, caramba. Sí, Entonces, sí. y he intentado ingresar al correo institucional, pues que tiene el módulo, se supone, de MS Velázquez M, pero no está activo, no existe. Pero Entonces, mire que aparece algo particular y es que en ese correo MS Velázquez M que tú dices que pues no te deja ingresar al Moodle, dice que hay una actividad de hace 3 minutos. ¿A qué se deberá? pues no sé, profe, realmente, pero no, mi Bueno, correo institucional tranquilo, no te preocupes. O sea, este es más de forma que de fondo, no te preocupes. Digamos que ya teniendo la novedad, vamos a tratar de comunicarnos con Michael de pronto por el otro correo. Déjame, lo voy a apuntar acá de una vez para que lo tengamos listo y de una vez vamos sacando esos temitas. No se preocupe. Bueno, aquí vamos. es. Mientras tanto, coméntenme en cómo les ha ido, cómo va este fin de semana. Pues yo sé que hoy lunes festivo haciendo sesión de clase, pero pues bueno, en pro de no atrasarnos en temáticas y demás, pero ¿cómo les ha ido? Pues bien, profe. Yo pues ayer estaba trabajando y se supone que hoy también tenía que trabajar, pero pues pedí el permiso pues, para entrar a clase. Ah, ok, Michael, vale, 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 vale. Pero pues de todas maneras, se hace el esfuercito, ¿no? Digamos que pues hace parte del proceso. Igual pues la idea, yo lo dejé pues opcional con el fin de pronto no tampoco causar traumatismos en sus labores.
pero pues sí, digamos que no quería como atrasarme con ustedes, ¿no? No, profe, no se preocupe, tranquilo. Vale, 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 listo, listo. Vale, Michael, entonces, ¿cómo estuvo todo? ¿Cómo van las cosas? Bueno, igual vamos a hacer hoy concretos y técnicos a la situación. ¿Cómo va, Gabriel? Bien, profe, gracias a Dios. Todo bien. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Alguna novedad? No, señor. Todo full. Bien. Ah, listo, muy bien. Catherine, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, aquí tomando la clase desde el bus porque tuve que salir súper urgente, entonces voy en el bus, pero muy bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues eso hace parte también de los beneficios de la virtualidad, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y pues tiene todos sus contras, eso es claro, pero pues parte de los pros es ese, ¿no? Que de pronto se te presentó algo y puedes tomarla desde donde estés, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Entonces ya entrando en tema, vamos a iniciar con lo que nos corresponde esta semana. Y pues justamente se veló por encontrarnos el día de hoy porque pues no queríamos que se nos pasara la sesión y teniendo en cuenta que la otra semana, prácticamente la otra semana tenemos parciales, ¿no? Sí, señor. Exacto, efectivamente, pues por eso mismo hizo el esfuerzo de mantener aquí la conexión con ustedes. Bueno, igual pues ustedes han sido muy disciplinados. La verdad sí te me falta uno, no sé qué pasaría con, bueno, voy a contactarme con él. Carlos Julio sí hablé con él, con Carlos Julio sí hablé con él sobre su situación, pero Miguel Ángel me toca contactarme con él a ver qué pasó con Miguel. Bueno, un saludo igualmente para Miguel, también para Carlos Julio, que espero se encuentren bien. Si ven la clase de manera sincrónica, pues hoy festivo era considerable la opción de su asistencia, pero pues no hay problema, lo importante es que vean la clase de manera sincrónica. Bueno, resulta que el tema de hoy va a enfocado a, a presentar unos conceptos importantes que se refiere, como nuestro DEA lo especifica, a esos conceptos de esquema corporal e imagen corporal. ¿Sí? Hay unos términos que son, vamos a hacer un abordaje pedagógico. ¿Cómo así, profesor, un abordaje pedagógico? Sí, porque si bien es cierto, ya hablamos de la somestesia y hablamos sobre esta conciencia corporal, aquí vamos a hablar sobre cómo esa conciencia corporal la debemos entender para saberla abordar en nuestros procesos pedagógicos con nuestros entrenandos o con nuestros niños o con nuestros alumnos, ya más adelante en su quehacer profesional. Vamos a empezar a hablar sobre esos conceptos, entendiendo que entran dentro de este gran campo de las capacidades perceptivas coordinativas. Estas capacidades perceptivas coordinativas hablan justamente sobre cómo debemos entender esa imagen corporal, cómo debemos entender esa conciencia corporal para sí mismos saberla enfocar hacia nuestros niños, nuestros entrenandos. Entonces, primero debemos entender que esas capacidades perceptivas coordinativas hablan sobre el conocimiento del propio cuerpo y su puesta en función del movimiento, ¿sí? Ya aquí, como vuelvo y lo digo, debemos haceros un abordaje pedagógico, haciendo un saltico de lo fisiológico, ¿sí? Porque pues hemos hecho un abordaje fisiológico básico estas últimas sesiones respecto a esas percepciones visuales, auditivas, somestesia, kinestesia, pero pues aquí vamos a hacer ese aborde pedagógico sobre cómo lo debemos entender, ¿vale? Porque pues en algún momento de nuestro quehacer profesional vamos a abordar niños, si no es que de pronto ya lo están abordando,
vamos a abordar niños. Entonces, como en la infancia, en el niño debemos, y en nosotros mismos, debemos tener claro ese concepto. Entonces, el conocimiento del propio cuerpo y su puesta en función del movimiento. Ahí van a salir pues unas variantes. Entonces, esa capacidad perceptiva, entonces aplica una imagen intuitiva, que es la percepción somática, y implica una percepción mental de la acción de esos movimientos. Ahí es donde se habla de esa combinación perceptivo-coordinativa. Pero para que sea más claro, vamos a abordarlo de una vez aquí con este concepto, conciencia corporal. Este primer concepto de conciencia corporal. Este concepto de conciencia corporal ya lo entendimos, ¿cierto? Ya hicimos nuestro debate en nuestras sesión anteriores, hace 1 o 2 sesiones atrás, hicimos ese debate sobre conciencia corporal o la somestesia, que de manera fisiológica nos da a entender sobre esa esterocepción como información que nos llega de nuestro entorno, de nuestra periferia, por medio de nuestros sinnúmero de mecanorreceptores y demás componentes fisiológicos. También hablábamos sobre esa viscerocepción como ese sentir de nuestros órganos corporales, ¿cierto? Y de una propiocepción como esos estímulos y esa sensación que nos llegaba de nuestros segmentos corporales por medio de esos orgánulos especializados como el uso muscular, aparato tendinoso de Golgi, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de cómo se conformaba esa somestesia y que hablábamos que era la misma conciencia corporal, el hecho de que los contextualizo y llamo el debate, ¿cierto? Sobre cómo yo estoy aquí sentado y hablábamos sobre esa aclaración de que el estar yo aquí sentado puedo tener conciencia de mi cuerpo, sobre mis pies que están debajo de mi escritorio, que no los estoy viendo, no los estoy tocando, no los estoy moviendo, pero soy consciente que están ahí y soy consciente de qué posición están. Por ejemplo, en este momento soy consciente de que mi pierna derecha la tengo sobre mi pie derecho, sobre el piso, y que mi pierna izquierda la tengo elevada, cruzada sobre mi otro pie, ¿cierto? Tengo conciencia de eso, no lo estoy tocando, no los estoy moviendo, ¿cierto? Siento una temperatura normal de mi entorno, hay una conciencia sobre eso. Pero, ojo, pero para abordarla de manera pedagógica, para abordarle y yo hacerle entender eso al niño, niña o joven que de pronto no lo tiene claro, o el mismo adulto, porque pues podemos encontrar también en nuestros muchos casos adultos que de pronto no tienen esto claro y que nos van a colaborar para nuestros procesos deportivos, hablándolo en apropiación de un movimiento, un gesto técnico, sea un salto, un equilibrio, un correr, un andar, una técnica, un pateo, un golpe, ¿cierto? Es importante que los abordemos de la siguiente manera, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a abordar? ¿Cómo los vamos a abordar? Con estos 3 nombres que tengo aquí debajo, ¿cierto? De esquema corporal, imagen corporal y concepto corporal. Uy, jue madre, ¿cierto? Salen como otros términos y vamos a decir, "Oiga, profe, pero ¿cómo así? O sea, es conciencia corporal, pero me sale ahora que ese es como que se puede componer o abordar desde un esquema corporal, desde una imagen corporal y desde un concepto corporal. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo vamos a entender estos 3 conceptos sobre esta conciencia corporal? No sin antes quise también traer al frente, algunos autores han querido abordar esto, porque si vamos a entrar ahorita en un debate sobre estos conceptos, muchos autores también lo han intentado abordar, vuelvo y digo, de manera pedagógica, de manera educativa hacia el niño o niña, haciéndonos, tomando base los procesos fisiológicos, neurofisiológicos, corporales, pero en pro de saberlos incluir en programas educativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Spide en el 85 habla que esa conciencia porque es una imagen corporal, o sea, tenía un concepto le llamó también imagen corporal y que le determinó que es un aspecto cognitivo del cuerpo y aspecto afectivo, o sea, que tomaba esos dos campos, era lo cognitivo, como yo tengo una situación cognitiva sobre mi cuerpo,
y también ya le empezaba a incluir emociones, algo afectivo, ya le empezaba a incluir un sentimiento sobre eso. Y entonces justamente ya empezamos a tocar ese campo. Y ya empieza esta palabra, afectivo, ¿cierto? Cuando ya uno toca esta palabra afectivo, empezamos ya a tomar a irnos de la mano con nuestro sistema límbico, que es el encargado de nuestras emociones. Ya empezamos a meter otro factor ahí, miren, un aspecto afectivo, ¿no? Entonces, cómo tener ese aspecto conectivo en nuestro cuerpo y ese aspecto afectivo, porque si bien es cierto, lo entendemos desde nuestra neurofisiología, pero lo debemos entender de cómo estoy con mi cuerpo, ¿no? Empiezan a salir una sinnúmero de preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo me veo con mi cuerpo? ¿O estoy acorde con mi cuerpo? ¿Quiero ese mi cuerpo? ¿Quiero mi cuerpo? ¿Sí? ¿Estoy feliz con mi cuerpo, triste con mi cuerpo, alegre con mi cuerpo? ¿Cómo me expreso? Empieza ya ese tema de aspecto afectivo con el cuerpo, ¿no? Lo aborda Spider en el 85, ¿no? Schilder ya habla de una forma indistinta entre imagen corporal y esquema corporal. Schilder ya pues empieza ya a determinar esas dos, ya lo separa. Él ya dice, no, pues esquema corporal es una cosa, imagen corporal es otra, ¿no? Y a Guerra habla de que separa el aspecto cognitivo del cuerpo. Entonces, a Juriaguerra ya lo separa, ya dice que lo afectivo es aparte, lo separa, pero dice cómo se siente el cuerpo y lo que se siente de él. Mire esta frase que nos bota este autor. Cómo se siente el cuerpo y lo que se siente de él, ¿no? Yo cómo siento mi cuerpo o cómo se siente el cuerpo, o sea, lo separa. Él dice el cuerpo es uno, yo soy otro. Yo cómo siento mi cuerpo o el cuerpo que siente de mí, ¿no? ¿Qué, qué debate hay sobre su cuerpo? Entonces hagan su pregunta a su cuerpo. ¿Ustedes qué sienten de su cuerpo? O su cuerpo qué siente de ustedes, ¿no? Unas preguntas que en un primer momento pues uno no se las plantea, ¿cierto? Pues yo qué voy a plantear sobre mi cuerpo, pero pues, oiga, ¿qué siento de mi cuerpo? ¿Y cómo se siente el cuerpo? ¿Te han hecho alguna vez esa pregunta? Muchas veces, profe, muchas veces. ¿Cierto? Y mire que esa pregunta a esta etapa de nuestras vidas puede que de pronto lo veamos muy efímero, pero o pregunta para edades en desarrollo, o pregunta para edades en desarrollo. Y ahorita más adelante vamos a ver unos esquemas sobre algunas edades. Porque qué pregunta tan importante decirle al niño, sienta su cuerpo, o se siente bien del cuerpo, escuche su cuerpo, o usted qué siente de su cuerpo, o si usted le empieza, según Pate en el 85, él lo combina y dice, usted está, decirle a un niño o nosotros mismos, eh, eh, ve su cuerpo, está feliz con su cuerpo, está conforme, o sea, ya le mete el aspecto afectivo, ¿no? Eso ya es meternos en un campo muy grande, en donde, en donde, en donde entra, entra un sinnúmero de emociones, activamos nuestro sistema límbico y empezamos a decir felicidad, alegría, tristeza, orgullo, empieza mucho aspecto afectivo. Y de eso habla, y de eso se quiere ahondar en estos tres campos, el esquema corporal, la imagen corporal y el concepto corporal, ¿vale? Entenderlo para sí mismo, cómo fortalecerse en el niño. Imagínense situaciones que a veces no parecen importantes y que son vitales, vitales, ¿sí? Cómo fortalecer ese niño este tipo de conceptos y podamos fortalecérselo de tal manera que cuando lleguen a un desarrollo motor no tengan miedo de su cuerpo, no tengan temor de su cuerpo, porque situaciones las hay situaciones,
Profe, ahí Señor, dime, dime. yo siento que entra la parte de, pues como usted lo decía, de sentimientos, y pues es como inculcarle al niño o al entrenando, como usted les dice, o al deportista, Sí, de pequeño, pues la autoconfianza, ¿sí? Que se claro. quiera, que aprenda a valorarse, que sepa de qué es capaz, que sepa que puede ir mejorando. Digamos que entra todo eso. Es un conjunto muy grande, pero pues realmente siento que es una parte importante que a muchos nos falta de algún modo, pero pues siempre se está como intentando trabajar, pero realmente es algo complicado. Es algo complicado y pues creo que lo esencial sería desde pequeños, pues digamos que inculcarles eso. Además, van a crecer como personas, ¿sí? Van a crecer mejor, como mejores personas y, y pues conociendo toda esa parte, digamos que ya entrando como otro tema aparte, tampoco existirían como tantos prejuicios a día de hoy, donde hubieran sido las cosas así, desde que uno le inculca eso a la gente pequeña, ¿sí? Las personas que pues más adelante se van a convertir en hombres y mujeres. Siento que sería como lo ideal Mi- de algún modo. Mire, mire, Michael, hasta dónde podemos llegar a impactar nosotros, los profesionales en ciencias del deporte o profesionales en cultura física y deporte, hasta dónde podemos llegar a impactar en una sociedad que le hace falta mucho de comprensión, de aceptar al otro como es. ¿Hasta dónde podemos llegar con este debate que estamos haciendo nomás de entrada de conciencia corporal? De aceptarme como soy y aceptar al otro como es. Sí, lo estamos hablando desde la parte física, pero ya le estamos metiendo un tema afectivo emocional, porque es como Michael lo debate y lo pone en su sentir. ¿Cómo el fortalecer esto en los niños podemos crear justamente esos hombres seguros y esas mujeres seguras de sí mismo y que van a ser un aporte de seguridad y confianza para su sociedad? O sea, partiendo desde esa base fundamental el autocuidado hace parte, pero del sentir y aceptar su cuerpo como es, como viene y como va su desarrollo. ¿M? Porque es que a partir de ahí es que se genera una serie de bases afectivas y emocionales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Que otra cosa muy diferente de nuestra sociedad, que nuestra sociedad desafortunadamente, pues no lo valora, ¿no? No es muy bien valorado porque de pronto no lo entienden, ¿no? Porque de pronto eh, 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 de una u otra manera nuestra historia como sociedad pues no ha colaborado de la mejor manera, ¿sí? Para para que se le dé la verdadera importancia a esto que estamos hablando aquí. Importancia que sí se le dan en otros sectores del mundo y que a la vista son unos resultados totalmente diferentes. Importancia que sí se le da en otros sectores, otros continentes, otros países un poco más desarrollados, en donde al ver la importancia, pues ven los resultados a largo plazo en personas, hombres y mujeres seguros de sí mismos, ¿sí? Entonces ahí está el papel y de entrada ya boto otra responsabilidad, porque pues me gusta más que dictar una clase es recordar las responsabilidades que tenemos como profesionales en deportes y demás. Es como esa responsabilidad también que tenemos de darle esa importancia, de darle la verdadera importancia y no dejar que nuestra profesión se deje, como se siga viendo, como se ve bien en algunos sectores y que pues últimamente ya ha cambiado porque se han dado cuenta, porque se está dando cuenta de la importancia que tiene, pero que tenemos que seguir ahondando, ¿no? Y que ya aterrizándolo al tema, al que hacer profesional de no deportivo, ¿cómo yo más adelante voy a tener deportistas seguros de sí mismos, conformes con su cuerpo, aceptándose
de tal manera que puedan abordar diferentes retos. Me explico. ¿Cuántas veces no se ha encontrado uno con deportistas de que, ay, profe, es que como yo soy bajito, y empieza a menospreciarse, y empieza a bajar su nivel de seguridad? Ah, profe, pero que es que como yo no, profe, porque yo como no soy, bueno, un ejemplo, es que como yo soy muy alto, para algunos deportes también debe ser demasiado alta, tampoco no es muy bueno. Empieza a generarse esos vacíos, ¿no? Como no hay esa aceptación, no hubo esa conciencia corporal, no estuvo claro ese esquema corporal, no hubo ese trabajo de imagen corporal y no se hizo ese trabajo de concepto corporal, pues cómo no empieza uno a tener deportistas inseguros, hombre. ¿Mm? Pues, profe, digamos así, como usted lo dice, como lo plantea, básicamente, digamos que si desde pequeño se le inculca a un deportista o pues a una persona en general, ¿sí? Sea deportista o no, pues va a ser mejor persona, ¿sí? Sí, Cuando total. va a tener mejores resultados y todo, y pues pasaría lo mismo en el deporte. El deportista va a sentirse más seguro, va a dar mejores resultados, pues todo eso gracias a que confía más en él y todo, y pues está seguro de sus cosas, y pues es como el objetivo. Hay como una confianza corporal, ¿no? O sea, es un término que hasta incluyo que en este momento pues nace de la academia. Hay una confianza, ¿cierto? Afectivo corporal, digámoslo así, ¿no? O sea, es interesante el tema. Entonces, ¿cómo empezar a abordar este tema desde esas bases? ¿Sí? Y justamente aquí, ya pasando a esta otra imagen, pues empezamos a observar ese esquema corporal. Entonces, el esquema corporal viene a construirse, ese esquema corporal viene a construirse con esa información sensitiva. Sí, hay que empezar pues por la base propioceptores y propioceptividad, ¿sí? Es inevitable que ese esquema se conforme de algo, ¿no? Ese esquema corporal ya se refiere a cómo yo establezco esa información que me entra, o sea, hace parte de esa somestesia que debatíamos, ¿sí? Entonces ya el término esquema corporal habla sobre esa somestesia afectiva de nuestro cuerpo, ¿no? Como para ponerlo en esos términos que veníamos trabajando. Es como hacer esa situación afectiva, la somestesia corporal. Llega nuestra información y empezamos a crear nuestra propia, nuestra propia, nuestro propio em, información, empezamos a construir esa información mental cognitiva sobre nuestro cuerpo gracias a esa información sensitiva somestésica, ¿sí? Eh, aquí hay un, un concepto que al texto habla se refiere a la adaptación automática, dice, de las partes esqueléticas y la tensión y relajación de los músculos necesarios para mantener una posición. O sea, es inevitable que tengamos que tener información de nuestro cuerpo. Es inevitable que tengamos que tener una somestesia para saber qué tenemos, ¿no? Para moverse sin caerse y para moverse en otros ejercicios con eficiencia. Entonces, aquí lo que quiero es hablar de que se refiere a una adaptación automática, es decir, hay como una información previa desde nuestro nacimiento, hay una información previa a nuestro nacimiento sobre el cuerpo. Y ahí empezamos a construir ese esquema, ¿sí? Entonces, eh, aquí hablamos, esa propioceptividad que digo que se refiere a nosotros contribuye a la sensibilidad táctil. Hablábamos de lo térmico, lo doloroso, como ejemplo, porción visceral, visual. Entonces aquí justamente es esa propioceptividad que hablábamos de esos tres factores, ¿no? La esteroceptividad, la visceroceptividad y la propioceptividad. Entonces es inevitable que tengamos esa información para hablar nuestro esquema corporal. Aquí hablo de un ejemplo. Entonces, por ejemplo, los constantes movimientos de un niño con su cabeza y la prensión con sus deditos. Un reflejo tónico cervical y el reflejo de presión. O sea, es decir, hay unos actos reflejos y nos remitimos a las bases neurofisiológicas del movimiento, del trabajo psicomotor. Sí, hay unos movimientos.
Entonces, y nacemos con esos movimientos. Entonces, a partir de esos movimientos ya empezamos a hacer un esquema corporal. Se desarrolla a medida que el niño aprende entonces, a moverse, a gatear, a pararse, a caminar. Señor, ¿iban a decir algo? Profe, pues yo quería preguntar si básicamente, o sea, el esquema corporal básicamente va siendo, digamos que como un sistema propioceptivo, o sea, digamos, de conocerse, de saber cómo está constituido mi cuerpo, de saber cómo funciona, qué siente, cómo se trabaja. ¿Sería como eso? Sí, sí, es esa información, pero que como lo debatíamos en la imagen anterior, es que gracias a esa propiocepción que justamente bien me has entendido, pero que empezamos ya a darle una interpretación mental, ¿sí? Es justamente eso, es justamente eso, es como gracias yo a esa información somestésica, ¿sí? Que ya lo debatimos la clase pasada, pero empiezo yo a darle una interpretación mental. O sea, aquí ya vamos, es como al tema afectivo, como lo dice, interpretación mental, ¿sí? Es justamente eso, sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Porque normal, bueno, yo he conocido muchas personas y me incluyo, que muchas veces no diferencio cuál es la derecha y cuál es la izquierda, o sea, no tengo como ese sentido de orientación de cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente en algún momento de ese desarrollo motor no se hizo ese trabajo de esquema corporal, porque justamente no se hizo la estimulación de esa propioceptividad que estamos en este momento debatiendo, ¿sí? Eh, e- es muy diferente decirle al niño, suba a la izquierda, suba a la derecha, a tomarle la mano derecha al niño, hacerle propioceptividad de que la derecha va a tocar tales objetos, hacer los ejercicios necesarios para que esa manito suba, esa manito toque, esa manito se moje, esa manito palpe. O sea, es justamente, es justamente ese trabajo propioceptivo que va desarrollando que va desarrollando de manera motriz nuestro cuerpo, pero que así mismo le vamos haciendo esa construcción cognitiva, ¿sí? ¿Sí? Ok, profe. Entonces, justamente, y aquí justamente ese trabajo que tú hablas, en efecto, hace uno de los ejemplos que pongo acá. Entonces, uno de los trastornos incluyen perturbaciones de lateralidad y direccionalidad. Entonces, es la típica escena que de pronto pues es muy difícil su localizar. Hay personas que no encuentra y pues ya Catherine lo expresa, que es muy difícil, a veces se le dificulta su ubicación, su izquierda, su derecha, norte, sur, el occidente, el oriente, vamos hacia el sur, vamos hacia el sur. Porque de pronto en algún momento de ese desarrollo, y tengo las etapas aquí arriba, la dejé pronto muy pequeña, pero aquí tengo las etapas para que las vayan leyendo justamente en la etapa donde se hubo la necesidad de hacerlo, pues se hizo. O si se hizo muy tarde o se hizo en muy poco, en muy poca situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ahí faltó esa información aferente que hablábamos de todos estos mecanorreceptores que tenemos, pero que también se construye el esquema cognitivo mental del cuerpo. ¿Mm? Es que es importante que lo entendamos. Aquí en las etapas habla que del nacimiento a los 2 años se delimita el cuerpo del mundo de los objetos, claro. Los otros 2 años, ahí empieza esa delimitación. De los 2 años a los 4 años, hay una integración de vivencias motrices como experiencias personales que después evocarán sus recuerdos. Uy, miren esta frase. De los 2 a los 4 años, ojo, integración de vivencias motrices, ¿cierto? Motriz, como experiencias personales que después evocará en dónde? En sus recuerdos. Como una experiencia motriz empieza ya a afectar algo, un recuerdo, una situación límbica. O sea, por ese, digamos que por ese esquema corporal de pensamiento, digámoslo así, es que podemos ver a niños cuando son mayores, digamos, con problemas para saltar, por ejemplo, y cosas así. Eh, de pronto, muchas veces, pues, pones bien el ejemplo
más de pronto no precisamente el salto, sino con ese ejercicio que de pronto hacíamos de izquierda a derecha, de lateralidad, de propiocepción corporal. No, pues daba como el ejemplo, profe. O sea, Sí, digamos, sí, como refiriéndome, sí, digamos, al problema de, por ejemplo, la coordinación entre caminar, que tiene sí, izquierda, derecha. Yo he visto sí, niños de vez en cuando que tienen como problemas para caminar, como que claro, falta un poco de coordinación, puede ser por culpa de eso. claro, claro, sí, señor. Señor. A mí me han llegado niños que me caminan en puntas de pies, en puntas de pies. Y para el niño es normal. El niño está, él, en su esquema corporal, su situación de locomoción está normal. Para él es normal, y es un niño. Pero oh, sorpresa que como profesional en cultura física, profesional en ciencias de deportes, yo detecto que no es normal. Yo detecto que no es normal. Y que si no se le aborda, pues ese niño, mire, esa experiencia motriz de niño, ¿cómo le va a evocar esos recuerdos más adelante, hombre? ¿Cómo estará, cómo irá, si no le colaboro a ese niño, cómo va a caminar de adulto entonces? Y si ese adulto, y si ese adulto camina de esa manera, ¿va a estar sujeto a qué? A señalamientos, a observaciones, a críticas, y eso va a estar afectando su ser, ¿no? El ser. Profe, Sí, Dime, señor, debería. claro, sí, Michael, profe, está yo tengo una totalmente pregunta. cierto. Señora, dime. Esos problemas como lo que tú dices que caminan como en punta de pies o ese tipo de cosas, eso también afecta como tal la forma del cuerpo, digamos, altera algo en el cuerpo, Sí, pero en sí, los claro, huesos algo sí, así. claro, sí, claro, totalmente, totalmente, porque depende de qué situación se suceda, hasta qué situación tenga. Eh, el hecho de que haya una anomalía en la mecánica de la locomoción del caminar puede que esté sobrecargando alguna otra parte del cuerpo. Les pongo un ejemplo. Alguna vez me llegó a la academia un niño eh, que siempre llegaba con una curita debajo de la planta del pie, una curita. En un primer momento le vi la curita. Bueno, entró el niño, hizo su actividad, le hice el proceso. ¿Qué tiene la curita? Pues por respeto uno no puede llegar a tocar el niño ni revisar. No, no, profe, que tengo mi curita. Listo, la curita, venía con la curita. Oh, sorpresa que esa curita, ah, bueno, bueno, siguiente dato. Entonces ya el niño, ¿sí? El niño, en el momento del caminar, sí le detectaba yo algo. Con su pie izquierdo hacía su fase plantar de manera normal, pero cuando iba a hacer su pie derecho, él tocaba solamente la puntica del pie. Izquierdo normal, derecho puntica de pie. Izquierdo normal, puntica de pie. Que algo le pasa al niño. Bueno, listo. Seguimos haciendo la observación. Hicimos otros ejercicios. Listo. Siguiente escena, cuando el niño, en el correr. Entonces el correr, ya el niño empezó a correrme cojeadito, ¿cierto? Como cojito y correrme, con un pie izquierdo bien, pero entonces ya empezó a dominar ese correr, o sea, ya venía como dominando ese niño por cómo me corre así. Fue inevitable, abordé el niño, abordé a la mamá, ¿cierto? Y digo, mire, el niño le está pasando, el niño no me está, ¿sí? Lo abordé. No, profe, lo que pasa es que al niño le salió como una especie de una llaguita, como una herida, como, no sé, en la zona plantar del pie derecho. Siempre se lo tapaban con la curita, me lo fueron a mostrar y tenían como una especie de un callo, como una zona, la tenía delicada. Como si Mucho, fuera una olla, más o menos. sí, sí tenía algo y tenía delicado ya eso y el niño al solo tocarse eso era un dolor tenaz. Al solo tocar, claro, el niño ya venía con eso hace tiempos, el niño estaba era modificando su caminar y al no presentarle eso,
estaba modificando su correr. Yo le hice, con mucho respeto, yo le hice el llamado de atención a la mamá y dije, mamita, ¿me haces un favor? Tienes que llevar al niño, o sea, qué pena, qué pena, el niño me lo están trayendo, yo sé que es la mamá, pero yo como profesional no aguanté porque yo vi el niño con mucho respeto y técnicamente se le dijo, el niño le está pasando eso. La mamá empezó a aguársele los ojos. Dijo, profe, muchísimas gracias, señora, qué pena, perdón, 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 perdón. La señora se sintió mal con el niño. Imagínense, me confesó en el momento que el niño ya le estaba doliendo la rodilla derecha y le estaba doliendo como la caderita en la zona derecha. ¿Por qué creen? Pues porque no estaba caminando bien, entonces ya como que toda la estructura estaba como dolida y como modificándose para que él siguiera caminando así, ¿no? ¿No sería? Efectivamente, el cuerpo lo que le estaba generando era una información de que está haciendo algo mal y ya le estaba empezando a doler. Claro, efectivamente sus rodillas estaban entrando a sobrecargar una rodilla y estaban entrando a sobrecargar hasta la cadera. Bueno, ese niño se le estaba enfermando osteomuscularmente por esa llaguita que tenía. La señora empezó a llorar. Profe, qué pena, disculpe. Ahí sí fue inmediato, ahí sí de pronto hicieron su tratamiento. Ya después con las semanas, ¿qué pasa? En un primer momento, tú tienes que ser sincero y profesional en abordar la situación. Tú no puedes tener un niño en tu área, en tu zona, con una situación así. Tienes que pasar por el reto de afrontar ese tipo de escenas con los papás. Van a haber papás que te digan, no, profe, que se sientan mal y no vuelvan, ¿sí? Porque se sintieron mal hasta con ellos mismos y les da pena. En este caso que les hablo fue un caso exitoso donde la mamá tomó aún más confianza con nosotros y fue una persona muy prudente. Llegamos, hasta me tocó hacerle terapias ahí para que volviera a tomar la fase plantar y la fase del correr. Entonces, ¿hasta qué punto, al no tener ese esquema corporal definido en un niño, él lo ve como normal, el papá lo ve como normal, no está pasando nada y resulta que lo que se está es enfermando osteomuscularmente ese niño? Y sin saber qué más causas le podamos afectar en su desarrollo personal. Ese niño hasta que le tuvieron que hacer un tratamiento especial para que le quitaran esa llaguita y ya con el tiempo fue ya afianzando, 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 afianzando. Bueno, y eso ahí está todavía lo tengo ahí, virtual, pero lo tengo. Entonces mire cómo, sin entrarse uno a otros campos, porque eso tampoco es, si tampoco uno entra a un campo que no les corresponde a uno, sino simplemente, mamita, mire, pasa esto, tiene que llevarlo al profesional indicado, sea al médico ortopedista, al que es. Pero usted como profesional de cultura física debe tener ese ojo, así como yo digo, clínico, para que usted detecte ese tipo de situaciones. Y eso hace parte del esquema corporal. ¿Claro? Ok, profe. Gracias. Vale. Si no, eso es inmediato, eso tiene que corregirse de una. Eso tiene que corregirse de una porque eso empieza a generar otro tipo de complicaciones, sí, señora. De los 4 años a los 6, 7 años, dice que hay una conciencia progresiva del propio cuerpo. Entonces, esa fase también es importante, de los 4 a los 7 años. Y de los 6, 7 años a los 11 años dice, construye representaciones mentales del cuerpo. Ojo, otra vez viene un proceso mental ahí, mire. De los 6, 7 años a los 11 construye representación mental del cuerpo. Uy, esa palabra es fuerte. Representación mental del cuerpo, cada vez más elaboradas, entre las cuales se destaca el logro de la descentralización y la adquisición de nuevas referencias de movimiento, sensibilidad y esquema de su cuerpo. Si hay una representación mental del cuerpo, entonces ya conociendo estas fases, ¿usted cómo va a llegar a abordar? Ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Y es que justamente la otra semana hay parcial, pero justamente la próxima semana habla de eso. Me van a tener que diseñar, y de una vez voy avanzando la tarea que me tienen que hacer para la próxima clase. Me van a empezar, por favor, a diseñar ejercicios y los vamos a aplicar y los vamos a desarrollar en clase.
Cada uno va a hacer su exposición. Me van a montar, diseñar, consultar ejercicios de esquema corporal que me aborden ese tipo de desarrollo pedagógico. ¿Listo? Porque justamente los temas de las próximas semanas vienen a complementar esta situación. Para usted hacer esos ejercicios de esquema corporal, obviamente, tiene que tomar de la mano lo que hemos visto las semanas pasadas, que son las bases neurofisiológicas del trabajo psicomotor, la sinestesia, percepción táctil, percepción auditiva, percepción visual. Es cómo empiezo yo a complementar estos bases teóricas y me van a montar ese esquema, por favor, una rutina de ejercicios de esquema corporal. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces la otra semana tenemos parcial, pero después del parcial hacemos ese abordaje. Es que las siguientes 2 semanas, de aquí para allá te vamos a hacer mucha trabajo taller, entonces para que por favor lo tengan presente. Sí, señor. Ahora, imagen corporal. Imagen corporal. Esta imagen corporal dice que la representación mental del propio cuerpo y en algunas ocasiones puede ser considerado equivalente con esquema corporal. O sea, se puede confundir. Aquí lo que se aclara es que se puede confundir con ese esquema mental del cuerpo. Pero aquí la imagen corporal presupone una extensión y una profundidad conceptual que no tiene el esquema corporal. Tiene sus raíces en las más tempranas experiencias como calor, frío, hambre, saciedad, comodidad, incomodidad. Conclusión, se entiende como la suma de todas las sensaciones y sentimientos que consideran el cuerpo influidas por las experiencias vitales y procesos mentales. Aquí la imagen corporal, más allá de conciencia corporal, que ya es ese esquema psicológico, ya es, que acepte, que empiece a entender su cuerpo o empiece a representarlo, empiece a hacer esa representación de su cuerpo de manera coherente, de manera coherente, una representación de su cuerpo de manera coherente y de manera eh, eh, aceptable a sí mismo. Para que me entiendan, aquí en zona verde puse este ejemplo. Cuando hay perturbaciones de la imagen corporal, el niño se dibuja siempre a sí mismo sin partes del cuerpo. Ojo, hay una falla de imagen corporal, ¿sí? O en tamaño muy pequeño, porque en algunas veces se siente insignificante o demasiado grande. Muestra la perturbación emocional causa de la imagen corporal. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí ya habla es justamente en sí de la imagen como cuerpo del niño o del joven. Cómo esa imagen corporal empieza a ser una representación de sus sentimientos también, de lo que de pronto siente. Aquí ya nos estamos metiendo es inevitable por activar nuestro sistema límbico, sistema emocional, pues es inevitable de pronto bordear muy respetuosamente esa frontera con el trabajo psicológico, ¿no? Entonces, de los profesionales de la psicología, que ellos son muy expertos, porque pues ellos hablan sobre el comportamiento humano, pero como por medio de estos dibujos empiezan a comprender estos dibujos de imagen corporal, empiezan a detectar ciertas situaciones en el sujeto. ¿Mm? Es por eso que los profesionales en cultura física y deporte y todos los que somos profesionales en este campo, pues tenemos que tener estos conceptos eh, bordeados con otras ciencias sociales y humanas, porque es inherente, porque estamos trabajando con personas. Y no estamos desde el alto rendimiento uno lo habla desde máquinas biológicas, pero desde la parte educativa, pedagógica, estamos hablando con el ser, con el ser. ¿Mm? Entonces, ese es un ejemplo de imagen corporal para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, yo acostumbro a hacer ejercicios con el espejo, ¿no? ¿Sí lo han hecho? La No, verdad no, señor. no soy mucho de ver al espejo.
Entonces, por ejemplo, ustedes ahí dentro del taller ahí les boté un dato. Por ejemplo, esos trabajos con espejos son muy bonitos, muy interesantes y sorpresas con las que uno se lleva. Uy, cómo trabaja uno deportista frente al espejo descubre uno cosas, ¿no? En su deportista. Descubre tanto descubre tanto seguridades como inseguridades de su deportista. El trabajo de espejos es muy importante, se los dejo de entrada para que lo consulten. Con niños es fenomenal ese trabajo con espejitos. Que uno pueda ponerse un niño en el espejo y hacerle ciertos ejercicios. Hasta ahí les dejo el avance de la tarea. Porque empieza a construirle ese concepto de imagen corporal. Bravo, ¿no? Profe, en ese caso de hacer como ejercicios frente al espejo, también se puede meter como la izquierda y la derecha. Claro, 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 totalmente. Totalmente, porque si bien es cierto, estos tres conceptos que estamos abordando hoy hacen parte de la conciencia corporal. El esquema, la imagen y el concepto hacen parte de la conciencia corporal. Y obviamente eso te va a colaborar inmensamente para el tema de patrones básicos, por esas capacidades perceptivas, coordinativas, ¿no? Perceptivas, coordinativas, para percibir mucho más tu izquierda, tu lateralidad y demás. Hacer el punce, por ejemplo, ese punce frente al espejo. Por ejemplo, Gabriel que empieza a hacer pases. ¿De acaso le ha hecho pases, su técnica de pase frente al espejo? Sí, Simplemente una señor. pregunta, ¿no? Sí, ¿Sí lo has hecho? en el entrenamiento virtual nos ponen a hacer eso, bro. Ah, bueno, vale, 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 claro. ¿Y qué experiencia has tenido frente a ese entrenamiento con el espejo? ¿Qué sentimiento tuviste ahí? Ah, pues, profe, uno se da cuenta de la posición, como, o sea, pone el cuerpo al ejecutar el pase. Digamos, Ajá, una, pausa, 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 pausa que acaba de darnos mucha información. ¿Qué nos dijiste? Que te diste cuenta de qué? uno se da cuenta de la posición en la que pone el cuerpo al ejecutar el pase, profe. Uy, mire, ya se dio cuenta de la posición de su cuerpo. ¿Y usted antes tenía esa imagen de su cuerpo? Sí, profe, pues sí, señor. Ah, bueno, en algún momento ya lo habían hecho, ya lo habías hecho. Sí, señor, profe. Y Pero, pues, pero, 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 señor, dime. no, pues que uno se da cuenta, digamos, con derecha, después con izquierda, uno como, o sea, cómo le pega con izquierda la posición en la que pone el cuerpo y después con derecha. Entonces ahí uno, pues uno puede mejorar mucho. Exacto. Entonces, por ejemplo, bueno, Gabriel me dice que ya antes habías tenido esa experiencia de trabajo con espejos, pero por ejemplo, ponga un deportista que nunca ha hecho trabajo antes con espejos. Va a decir, oiga, por Dios, mire cómo me estoy moviendo. Porque es muy diferente que el entrenador se lo diga a que él lo esté viendo, porque hace esa conciencia corporal, fortalece su esquema por medio de la imagen corporal. ¿Mm? Profe, Dime. en, tengo una pregunta, porque pues, digamos, bueno, a mí en taekwondo, en lo personal, Sí. muchas veces me ponen a hacer los puntos frente a mi compañero, de tal manera que, o sea, frente a frente, pero pues cada uno tenía su dirección. Y muchas veces uno se confundía. Eso también pasa cuando uno está frente al espejo. Es muy diferente estar frente a un compañero que frente al espejo, porque es que cuando tú estás con el espejo, te estás viendo a ti. El trabajo con el compañero también es esencial porque atacamos ese concepto que hablamos de discernir, de hacer clasificación motriz, hacer independencia motriz. ¿Te acuerdas que hablamos de una independencia visual? Que independientemente que yo esté viendo esa imagen, yo lo ejecute. Eso ya lo hablábamos en percepción visual, ¿no? En percepción visual hablábamos de ese discernimiento, de esa clasificación, yo qué escojo para ver y qué no escojo para ver. Eso lo hablábamos en percepción visual. Pero la diferencia con el trabajo de espejos es porque te va a fortalecer la imagen corporal. Si bien es cierto, también vas a ver tu imagen, vas a ver lo contrario, pero vas a verte. ¿Sí? Ese solo hecho, te vas a ver, te vas a dar cuenta, como nos dice Gabriel, que ya ha hecho su experiencia con espejo, vas a ver cómo hace tu ojo izquierdo cuando haces el movimiento, cómo hace tu boca, oiga, mi cabeza se movió, mire cómo hice mi movimiento y lo hice.
¿sí? Empieza a ver esa imagen corporal, primero para corregirse técnicamente y segundo para tener una seguridad más en sí mismo como deportista, ¿sí? Si de pronto son modalidades deportivas donde se tiene que cumplir un esquema establecido y sujeto a jueces, pues más todavía, porque pues así como usted se ve en el espejo, así lo va a ver su juez. Si yo me peiné así, mi juez cómo me va a ver, o si me peiné así, ¿sí me hago entender? Eso te va a fortalecer como deportista de tu imagen corporal, porque es que ya no vas a entrar pensando en cómo me ven, porque es que usted ya se vio. No, ya su concentración mental va a ir enfocada más a la competencia y va cada vez soltando más inseguridades personales. Ok, profe. Sí, profe, Claro. digamos, por ejemplo, profe, eh, Sí, pues lo que le digo, yo ya había trabajado pues esos ejercicios. sí, Digamos, uno puede hacer skipping al frente del espejo y uno se da cuenta de la abrazada. Entonces, digamos, yo tenía la abrazada como, sino, pues una correcta abrazada va recta, o sea, el brazo tiene que ir recto, ¿sí me hago entender? Y pues yo o sea, ponía como el brazo diagonal, no sé si me explique. sí, claro, sí, sí, sí. Y ya El pues uno, brazo se te hace una circunducción hacia adentro o hacia afuera. profe, ahí me ve. Ah, espéreme un momento, espéreme que estaba compartiendo pantalla, permíteme. Espere que Gabriel nos quiere hacer el aporte visual. Listo, Gabriel, qué le sucedía? Digamos, pues la abrazada, lo que el profe dijo es, o sea, que tiene que ir recta, ¿sí me hago entender? Aquí la abrazada. Sí, Entonces, sí. yo hacía era esto, o sea, ¿sí me hago Ah, entender? y no lo había, no lo había visto. No, señor, o sea, y me decían que una, pues los profesores decían, la abrazada tiene que ser recta, o sea, tiene que ser aquí, ¿sí me hago entender? Y Y usted ya, pues, decía, ya mirándome al espejo, pues ya corregí eso ya fue hace como, pues, profe, 2 años, 3 años, y sí, ya. Gabriel. Gabriel nos muestra un ejemplo muy claro y que por más que el entrenador te dijera, yo creo que Gabriel decía, no, pero profe, pero, o sea, usted de pronto en su imagen, en su esquema corporal decía, oiga, pero yo lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Y Sí, sí, señor. imagino que los entrenadores eran ahí encima, pero corrija la abrazada, pero Y la corrija la abrazada. abrazada, Sí, señor. ¿cierto? Sí, señor. Y usted pues, pero si yo la estoy haciendo bien, pero en el momento de Gabriel hacer su trabajo de imagen corporal, hombre, cayó en el error y yo creo que en ese momento dijo, oiga, los entrenadores me estaban colaborando. Entonces, La cosa. gracias, Gabriel. Sí, señor, Vale. gracias, Gabriel, por compartirnos esa experiencia, sí, señor, así es. Entonces ahí es una invitación para que lo apliquen hacia sus entrenamientos, para que lo apliquen a sus futuros entrenandos, a sus futuros alumnos. Es mucha información, hombre, esto es mucha información, pero tienen que ir haciendo su archivo, ¿no? Y de toda la información que van a recibir de aquí en adelante, bueno, en toda su carrera, ¿listo? Entonces aquí dejo un consejo, dice, la expresión creativa son útiles para promoverla, porque el cuerpo se convierte en un instrumento. Ojo, entonces hay todo lo que sea trabajo del cuerpo, que con izquierda, que con derecha, que con el espejo, que si con el espejo, que con ojos cerrados, que si con un pie, que con otro pie, que arrastrándose, que esto va a colaborar mucho. ¿Listo? Y vamos con este concepto corporal. Concepto corporal. El concepto corporal no es nada más ni nada menos que se ponga en palabras, que se describa en palabras su cuerpo. ¿Cómo así, profesor? Sí, claro, porque es que una cosa usted es sentirlo, otra cosa es usted tener su ubicación cognitiva corporal, otra cosa es a tener su imagen corporal, ya se vio. Ahora hable de su cuerpo. ¿Cuál es su concepto corporal? Se entiende como el conocimiento empírico de una persona posee su cuerpo. ¿Usted conoce su cuerpo? Les pregunto. ¿Conocemos nuestro cuerpo?
¿Se conoce la parte posterior de su pierna derecha? ¿Se conoce la zona poplitea de su rodilla izquierda? ¿Cuál es la zona poplitea? Justamente la zona posterior de su rodilla izquierda. ¿La conoce? No, señor, yo no. Yo Sí, tampoco. No, no, señor. es curioso, ¿no? Es curioso, es curioso. ¿Y cómo empieza usted a definirlo en palabras? ¿Cómo empieza a definir palabras? Bueno, mi cuerpo es así, es desde una altura alta, es de una altura tal, es de un diámetro tal, mis brazos son de tal envergadura, mis manos son tal, ¿cierto? Llega a ser concepto cuando se alcanza el conocimiento verbalizado, es decir, cuando se puede comprender y expresar oralmente el conocimiento sobre el cuerpo que se tiene. ¿Ah? Si ahorita nos genera un poco de inquietud esas preguntas, pues digámosle eso a un niño. Describa su cuerpo. ¿Qué cuerpo tienes? Pues va a ser brutal, va a ser una confianza brutal, ¿sí? Y aquí como reflexión, dime, ¿qué me iban a aportar? No, yo quería decir, digamos, a eso vienen, por ejemplo, esos trabajos de colegio que a uno lo ponían a hacer cuando chiquito o algo así, de digamos que se dibujara uno mismo o que Totalmente, claro. digamos, cuáles eran sus fortalezas y debilidades y esas cosas, ¿cierto? Y Sí, claro. yo creo Va, que va, a la mayoría de nosotros, o pues digamos en mi caso por lo menos, normalmente uno siempre como que mira las cosas malas y realmente no tiene como un buen concepto, un buen conocimiento de las cosas buenas de uno mismo. perfecto, sí. En mi caso pasó mucho, me pasaba mucho y pues creo que todavía me pasa, de que digamos me ponen a hacer una prueba de esas y yo, digamos me dicen 5 fortalezas y 5, digamos, debilidades. Y uno normalmente escribe mucho más rápido las debilidades y en la parte Mm, de las fortalezas uno nunca sabe qué escribir, o pues a mí me pasa y no, pues y es cierto, está mal. ¿no? Y es cierto cómo empezar a llenar esos vacíos de las fortalezas. Pues llenándolos como con este tipo de conceptos corporal. ¿En qué momento hemos verbalizado eso positivo corporal que tenemos? De casualidad, usted hemos verbalizado de manera positiva que si tengo brazos, bueno, voy a poner ejemplos, que tengo brazos largos, o he verbalizado, he dicho en palabras que mis piernas son fuertes, he verbalizado que, eh, em, que mi contextura corporal es acorde. Pues es un ejercicio muy interesante y que lo podamos hacer. Empezar desde lo básico. Todo esto ahí es la tarea que yo les dejo, porque es que tienen que diseñarme cómo yo le fortalezco el concepto corporal, ejercicios para fortalecer concepto corporal, ejercicios para fortalecer imagen corporal y ejercicios para fortalecer esquema corporal. Me van a hacer mínimo, bueno, se los voy a poner retador, me van a hacer por ahí de cada uno de 10 aquí, bueno, no me lo pongo tanto, van a ser 15 de esquema corporal, 15 de imagen corporal y 15 de concepto corporal. Vamos a hacer la tarea, ¿Ejercicios, profe? ¿sí? Vamos a hacer la tarea de montar cómo y, y voy a poner un sujeto, un sujeto hipotético y se lo vamos a poner a un niño entre los 7 a 11 años. Ahí se los voy a dejar. Sujeto, niño entre los 7 y 11 años. Ahí se las dejo. De 7 a 11 años. Entonces, 15 de esquema corporal, 15 de imagen corporal y 15 de concepto corporal. Y nos vamos a poner ese reto. ¿Cómo vamos a fortalecer eso? Porque así ese mismo ejercicio que le hagamos al niño nos va a servir. ¿Listo? Sí, señor, bro. Listo. Y de una vez van armando sus estrategias para cuando empiecen a aplicarlas a sus clases, los que ya estén dictando o cuando las vayan a dictar. En el acto educativo
el docente debe explicar las funciones y anatomía de los órganos y sistemas. Bueno, aquí este es ya más como un consejo, pero pues digamos que se sugiere que a medida que el niño vaya haciendo su exposición, su ejercicio, lo vaya ejecutando, usted como docente tenga la capacidad de decirle, eh, eh, le complemente, ¿no? Le complemente pues para hacer ese feedback de lo que el niño está diciendo, ¿sí? Entonces, es justamente eso. Entonces, equipo, tenemos un reto muy importante como profesionales y es empezar a aplicar todo esto de manera consciente y clara. ¿Listo? Sí, señor. Vale, profe. Bueno, entonces de esa manera terminamos la sesión del día de hoy. No quería dejar pasar el lunes festivo o la semana como los puse al inicio como lo puse al inicio de la exposición sin ver el tema. La otra semana tenemos parcial. Entonces, para que por favor estudiemos todos estos conceptos, para que estudiemos todos estos conceptos, los repasemos y nos vemos el lunes en parcial muy juiciositos. ¿Listo? Felicitar aquí a Catherine, a Michael, a Gabriel por su esfuerzo estarse en conectar hoy festivo. Yo sé que es festivo, pero no podemos dejar nuestro proceso académico a un lado. Un saludo para quien nos faltó hoy. Gabriel, Carlos Julio y Miguel. Carlos Julio y Miguel, un saludo de manera sincrónico para que por favor se pongan al día. ¿Listo, Gabriel? ¿Listo, Michael? ¿Listo, Catherine? Gracias, profe. Que esté bien. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, feliz tarde. Listo, Catherine. Listo, Gabriel. Listo, Gracias, Crisito. profesor. Resto de Listo, día. Michael. Así quedamos. Chao.